Transferencia de energía en forma de calor. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo, se establece espontáneamente un transporte de calor que puede tener lugar por conducción, por convección o por radiación. Conducción. El transporte de energía se realiza partícula a partícula. Las partículas con mayor energía cinética ceden parte de su energía a las partículas adyacentes. Pero no todos los cuerpos conducen el calor por igual. Los metales conducen mejor el calor que los plásticos o la madera. En la conducción se transporta energía sin que haya transporte de materia. De esta forma se transmite el calor en los sólidos. La conducción es el modo de transferencia térmica, en el que el calor se mueve o viaja desde una capa de temperatura elevada del cerramiento, a otra capa de inferior temperatura debido al contacto directo de las moléculas del material. La relación existente entre la velocidad de transferencia térmica por conducción, y la distribución de temperaturas en el cerramiento, depende de las características geométricas y las propiedades de los materiales que lo constituyen, obedeciendo la denominada la ley de Fourier. Ley de Fourier establece que la tasa de transferencia de calor por conducción en una dirección dada, es proporcional al área normal a la dirección del flujo de calor y al gradiente de temperatura en esa dirección. Se representa con la siguiente fórmula. ¿Dónde? Este tenedor es de aluminio, es un metal, por lo tanto es un buen conductor de calor. Al poner el tenedor en el fuego, se transmite calor en forma ascendente, de abajo hacia arriba. O sea, del cuerpo más caliente al menos caliente. Al dejar el tenedor, los dos objetos mantendrán la misma temperatura, o sea que llegarán a un equilibrio térmico. Los metales conducen bastante bien el calor. Esto lo podemos comprobar en verano, cuando tocamos una verja u otro objeto metálico expuesto al sol y sentimos que nos quemamos. En este caso, como el metal es buen conductor del calor, este pasa rápidamente hasta nuestra mano. La sensación de frío que sucede en invierno al tocar la misma verja tiene el mismo motivo. Pero en este caso el calor sigue un camino inverso desde nuestra mano hasta la verja. Para cuantificar este carácter conductor del calor se emplea la magnitud llamada conductividad térmica. Los metales y otros materiales que conducen bien el calor tienen una conductividad térmica elevada. Los gases y la fibra de vidrio, por ejemplo, son buenos aislantes del calor. Convección. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad, masa por unidad de volumen suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. Al calentar un recipiente que contiene agua, el calor se reparte rápidamente por toda la masa del líquido. Esto es, cuando el agua del fondo se calienta, disminuye su densidad y sube a la superficie, desplazando a las partículas de las zonas más frías, que bajan. Se establecen corrientes de convección. Ley de Newton. Newton estudió el mecanismo de convección en forma comparativa observando la circulación de fluidos en un sistema de tubos cilíndricos concéntricos donde el fluido circula a contracorriente. El estudio se realiza por comparación. La transmisión de calor se realiza en regímenes de circulación tanto laminar como turbulento.
En estas condiciones, Newton midió cantidad de calor transferido, el gradiente de temperaturas y como consecuencia obtuvo experimentalmente una resistencia al flujo de calor proporcional al gradiente inversamente proporcional al calor. Donde se utiliza la siguiente fórmula. Radiación. La energía se puede transportar de un cuerpo a otro sin que haya contacto físico entre ellos. La energía del Sol llega a la Tierra a través del vacío. Esta transmisión de energía se produce por radiación. Todos los cuerpos emiten energía por radiación. La cantidad que irradian depende de la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente. En la radiación, la energía pasa de un cuerpo a otro sin que haya contacto entre ellos.